Señor, gracias por hoy. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Siempre es un placer estudiar su palabra. No simplemente para ganar información, pero para conocerlo más. Cada vez estamos estudiando su palabra, tenemos la oportunidad de crecer en nuestra relación con usted. Bendice este tiempo. Abre nuestros ojos para ver su palabra claramente esta mañana. También abre nuestros corazones para recibir el mensaje y aplicar el mensaje a nuestras vidas. Dejamos este tiempo en sus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 2. Terminamos este capítulo hoy, versículos 9 al 16. Para mí estos versículos fueron complicados. Yo estaba leyendo y wow, ¿qué está diciendo aquí? Es increíble, a veces la palabra siempre es profundo y tiene pedazos de oro profundo en la palabra, y a veces yo estoy estudiando y wow, creo que algo está aquí, pero en este momento no entiendo qué es. Y esta parte de la escritura definitivamente es algo que necesitamos escuchar hoy. Necesitamos entender claramente hoy. La semana pasada vimos la importancia y la sencillez del Evangelio. No es un mensaje complicado. Podemos hacerlo muy complicado, pero el mensaje no es complicado. El Evangelio, cuando Pablo, llegó a Corintio, él dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Cristo Jesús y a este crucificado. Y ya nada más. Es simple, ¿verdad? No es complicado. La gente necesita a Cristo. Esto es la verdad. La gente que no tiene una relación con Cristo no está buscando por una lección. Ellos están buscando por un Salvador. Entonces, el mensaje es sencillo. Es algo que cualquier persona puede compartir. Ahora, veremos que Él mueve su atención a la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a leer primero versículos 9 al 13. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente.
De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Vemos en la primera parte, en versículo 9, que el hombre natural es ignorante de las cosas divinas. El hombre natural no tiene la habilidad de entender lo que Dios está haciendo. Esta persona no entiende lo que Dios cumplió en Cristo. ¿Por qué? Como Pablo dijo, la cruz de Cristo es necedad a los que se pierden. La sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría de los hombres. La ceguera espiritual del hombre natural es total. Los hombres verdaderamente tienen grandes habilidades intelectualmente. ¿Entiende eso? No somos como un mono, un garrobo, iguana, ¿verdad? Tenemos una mente, podemos pensar, formar pensamientos. Es algo único a los hombres. Ellos pueden estudiar los átomos bajo un microscopio. Es algo increíble. Y han aprendido algunos de los misterios del espacio. Pero Dios no es descubierto de esa manera. Podemos ver sus huellas dactilares en cada parte de su creación, pero no llegamos a conocer su mente, su corazón, su voluntad, sin una relación con Dios y sin una revelación divina. Es imposible. Aquí el texto habla claramente de la ignorancia de los hombres naturales sobre las cosas divinas. Pero en la última frase que dice, donde dice Dios ha preparado para los que le aman. Preparado es una palabra interesante porque esto está hablando acerca de algo en el futuro. Y nuestro futuro es... Qué bueno. Si usted está pensando, en nuestro futuro es... Yo sé mi futuro. Es en el cielo. Entonces dice aquí, Dios ha preparado por los que le aman. También se refiere a la incapacidad de nosotros de entender las maravillas del mundo por venir. De entender todo lo que en el cielo nos espera junto a nuestro Dios. Es difícil, ¿verdad? Porque no sabemos. Pensamos, okay, yo estoy en el cielo por la eternidad. ¿Haciendo qué? Porque mucho tiempo. Creo, no sé. Pero yo creo que, en mi opinión, la eternidad es mucho tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sabemos que Dios en su amor ha preparado un hogar para nosotros en su presencia, pero no podemos imaginar lo maravilloso que nuestra eternidad con Dios será. Es interesante, muchas veces vemos una película con un niño y su papá trabaja a veces afuera de la casa y él necesita ir por una semana a otro lugar trabajando.
Y dice el papá, cuando vuelva, si usted está bien, un buen chico, te traeré una gran sorpresa, ¿verdad? ¿Y qué piensa con el niño? ¿Qué piensa siempre? ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué es mi sorpresa? ¿Verdad? ¿Cómo responde el papá? Me encanta esta parte. Tendrás que esperar y ver. Tendrás que esperar y ver. También nosotros esperamos algún día estar con nuestro Padre y ver todo lo que Él ha preparado para sus hijos. Pero podemos estar seguros de una cosa, que el lugar donde estaremos con Dios, quien es omnisciente, lo sabe todo, quien es omnipotente, es todopoderoso, será un lugar emocionante para estar. Y esto es suficiente. Pero por ahora debemos esperar y ver, como un niño. Versículos 10 y 11. Dice, la sabiduría de Dios puede ser conocido por el pueblo de Dios, porque solo a ellos Dios les ha dado su Espíritu Santo. La clave para entender la sabiduría de Dios está en el Espíritu Santo. La clave para entender la sabiduría de Dios está en el Espíritu Santo. Es interesante, los primeros físicos griegos usaron una frase que aplica aquí a esta escritura. La frase es, semejante se conoce por lo semejante. Semejante se conoce por lo semejante. En cuanto a cómo los seres humanos podían conocer cosas fuera de sí mismos. Es decir, nosotros, los humanos, no tenemos la capacidad de conocer a Dios y su sabiduría por nosotros mismos. Solo Dios puede darse a conocer a nosotros, porque solo Él sabe todo acerca de su carácter. Por lo tanto, el Espíritu Santo se convierte en la conexión entre Dios y nosotros. Dios se reveló a sí mismo a la humanidad. ¿Dónde reveló Dios sus grandes verdades? ¿Dónde? ¿Dónde reveló Dios sus grandes verdades? En la palabra de Dios. Un comentarista dijo, es solo en la palabra de Dios que tenemos información confiable sobre la vida y la muerte. Mientras leemos la palabra, el Espíritu Santo nos dice todo acerca de la creación, la caída del hombre, acerca de la salvación, santificación y el servicio a Dios. También sobre la vida por venir. Todo de esto
está en la palabra de Dios. Porque es el Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, que dice en versículo 10. Escudriña no es la idea que el Espíritu Santo está investigando las Escrituras para ganar información. Esto no es que significa. Él sabe todo acerca de la palabra de Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Entonces Él no está buscando por información en la palabra. La idea aquí es que el Espíritu Santo hace lo profundo de la palabra de Dios más claro para la persona que pacientemente y humildemente explora y estudia la palabra de Dios con el propósito de conocerlo más y obedecer lo que Él quiere para su vida. Esto es que significa. Esta es la razón por la cual podemos leer nuestra Biblia por el resto de nuestras vidas. Yo hablé una vez con una mujer y esta mujer me dijo, yo leí toda la Biblia. Así que bueno, ¿está leyendo la Biblia ahora? No, yo conozco mi Biblia, muy bueno. Yo creo que yo puedo terminar las frases de Dios. ¡Qué loca! No, yo no puedo. Solamente una vez fue suficiente. ¿Cómo es posible? Necesitamos estudiar la palabra, continuar aprendiendo cosas más profundas. Nunca terminaremos de crecer en nuestro conocimiento de Dios y su palabra. Nunca. Es emocionante cuando leo un versículo que yo conozco, pero aún así el Espíritu Santo me revela algo increíble. A veces un versículo que yo conozco, yo leo 100 veces, pero esta vez algo cambia. Y I'm like, wow, qué increíble que dice aquí. Recuerdo cuando pasó, eso es algo en mi mente, cuando yo leí Romanos capítulo 5 acerca de justificación. Es un concepto simple. Es mi posición en Cristo. I was like, es mi posición en Cristo. Ya, entiendo. Pero este día yo estaba estudiando Romanos capítulo 5 de nuevo, llorando, porque I'm like, no, es mi posición, pero mi posición es fijo. No puede cambiar mi posición. Y cambia todo. Me encanta estos momentos. Pero imagínense si yo leo la palabra de Dios una vez, I'm like, ya está bien. Listo. No. Cada vez cambia. Cada vez crecemos más y más. Algo más profundo dentro del versículo. En versículo 11, Él da una analogía simple. Dice, la única persona que sabe lo que ocurre dentro de la mente de Él mismo es Él mismo. Es simple. Es decir, solo yo sé lo que estoy pensando. Otra persona no va a saber lo que yo pienso si no le digo con mis palabras o le digo por escrito. Es imposible. Nadie. Y es lo mismo con ustedes. Nadie sabe que usted está pensando.
A veces pensamos, ¿qué está pensando esta persona? ¿Verdad? Por la cara, es por la cara. Solamente, ¿qué está pensando? Es igual con Dios. Solo Dios sabe las cosas de Dios. Él ha revelado sus pensamientos a nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Biblia. Hay mucha gente que no le gusta a leer, ¿verdad? Hay mucha gente. Yo escucho esto muchas veces. Oh, Jaime, a mí no me gusta leer. Eso es su problema. Porque aquí Dios ha revelado sus pensamientos a nosotros. ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Qué significa? Usted necesita leer. No es una opción. Jaime, quiero crecer en mi relación con Cristo, pero a mí no me gusta leer. Hay problemas entonces. No es una opción. Necesitamos leer la palabra de Dios si queremos conocer Dios. El Espíritu Santo que sabe la mente de Dios es la conexión para que nosotros entendamos la Biblia y conozcamos a Dios. Este pensamiento nos lleva a versículo 12, donde dice: hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Vamos a leer versículo 12 por completo de nuevo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Cuando Pablo habla del espíritu de este mundo, él no está diciendo que existe un espíritu en mundo que es comparable al Espíritu Santo. Esto no está aquí diciendo. Tampoco está hablando acerca de demonios. Pero lo que está diciendo aquí es algo muy específico acerca del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo no es de este mundo. Él es divino, viene de Dios porque es Dios. Y la idea detrás de todo esto es, ya que los creyentes en Corintios tienen el Espíritu Santo que no es de este mundo, ellos necesitan dejar de pensar como este mundo. Este principio es lo mismo para nosotros. Es exactamente lo mismo para nosotros. Este principio es para cada verdadero creyente hoy. Ya que nosotros tenemos al Espíritu Santo que no es de este mundo, necesitamos dejar de pensar como este mundo. Es exactamente lo mismo para nosotros. Como dice en Colosenses 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas
de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia es muy clara. El mundo no debería formar nuestros pensamientos. El mundo no debería formar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo que mora en nosotros debería guiar nuestros pensamientos. Pero esto es imposible si no estamos pasando tiempo con Dios en oración, estudiando y obedeciendo su palabra. Es imposible. Esto no es una opción, esto es esencial. Es increíble porque muchas veces ponemos la Biblia acerca de otra cosa. We're like, leer mi Biblia o hacer esto. Es una opción. Like, puedo leer mi Biblia más tarde, ya está bien. No, la palabra de Dios no es una opción, es esencial si quiere vivir por Cristo. Versículo 13. Vamos a leer de nuevo. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Dice, las cosas que le enseñamos a ustedes fueron de la sabiduría de Dios. No fueron nuestras ideas o ideas del mundo o la sabiduría del mundo, sino que fueron cosas del Espíritu Santo. Dice también, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto significa explicamos las cosas del Espíritu por medio de las palabras enseñadas por el Espíritu. De nuevo, significa explicamos las cosas del Espíritu por medio de las palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Cómo esto? El Espíritu instruyó a Pablo en la palabra de Dios. Y luego Pablo les enseñó a los demás estas cosas. Ahora estoy enseñando a ustedes estas palabras y después ustedes tienen la oportunidad a compartir estas cosas con otras personas. La verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Qué bendición y placer en sentarse a leer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo revele la verdad de Dios a nuestros corazones. ¡Qué bendición! Es algo increíble. Es algo que podemos hacer todos los días. Pero el problema es que la mayoría de los cristianos han llenado sus vidas con otras cosas. Y no dedican tiempo para hacerlo. Y lo triste es que ellos son los que salen perdiendo. Esta mañana quiero animarlos otra vez para que tomen tiempo cada día
para estudiar y aplicar la palabra de Dios. Dedicar tiempo suficiente para orar, para leer y meditar en la palabra. Jaime, ¿es 2 minutos suficiente? Creo que no. Necesitamos dedicar tiempo suficiente. Pero Jaime, yo necesito dormir. ¿Cuánto tiempo necesito dormir? ¿Qué es más importante? Pero Jaime, yo quiero jugar. Yo quiero hacer diferentes cosas. Son mucho más divertido que leyendo la palabra. ¿Verdad? Estas cosas son una ayuda para su vida. Estas cosas de diversión pueden guiar su vida. ¡Qué bueno! ¿Qué cosas están haciendo? Yo quiero hacerlo también. Porque las cosas de diversión que me encanta no pueden guiar mi vida. No pueden ayudar mi vida. No pueden cambiar mi vida. ¿Qué cosas están haciendo entonces? Que es más importante que leyendo su Biblia, estudiando y dedicando tiempo. Yo no estoy diciendo dedica todo su día. Yo entiendo, tiene otras cosas para hacer. Yo también. Pero dedica tiempo suficiente para estudiar la palabra. ¿Qué significa estudiar? Sentado con un cuaderno y lápiz, tomando apuntes cuando está estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque es más fácil a concentrar en la palabra cuando está escribiendo. Cuando yo estoy leyendo y nada más, es más fácil mirar, yo estoy mirando por todos lados. Pero cuando estoy estudiando, con una lápiz cambia todo. Es lo mismo aquí. Si usted está aquí tomando apuntes, usted es más enfoque en el mensaje que la otra persona, porque la ventana es grande y hay muchas cosas que están pasando. Y yo estoy aquí y yo puedo ver cada vez que usted está mirando afuera. ¡Oh, Jaime! Sí, es la verdad. Es la verdad. Pero es diferente cuando usted tiene un cuaderno. Tiene la palabra, no su teléfono, pero tiene la palabra y está buscando en la palabra por las escrituras y tomando apuntes. Usted está enfocado en Dios solamente. Entonces también quiero animarlos, traer su Biblia y su cuaderno a cada servicio para estudiar la palabra, no solamente escuchar la palabra. Esto está pasando. Es más fácil aplicar la palabra de Dios a su vida cuando usted está más enfocado en la palabra de Dios. Entonces, si usted está aquí sentado, escuchando, a veces, mirando por atrás, usted está perdiendo. No yo, no Dios, es usted. Ustedes salen perdiendo. Mientras usted estudia la palabra de Dios, permita al Espíritu que le enseñe. Comience a hacer esto y verdaderamente transformará su vida. Si usted estudie la palabra de Dios en esta manera, transformará su vida completamente. ¿Piensa eso es una mentira? Haga esto por 2 semanas entonces. Y vamos a ver. Y habla conmigo después de 2 semanas. Dedicado. No simplemente, yo puedo hacerlo. Y dedica 10 minutos. No. Tiempo suficiente. O Jaime, ¿qué es tiempo suficiente? Yo no sé por ustedes. Yo sé para mí. Yo sé. Pero para ustedes, no sé. En el principio creo que menos tiempo.
porque es algo nuevo, pero poco a poco crecemos en tiempo. ¿Por qué? Porque queremos pasar más tiempo con nuestro Señor y Salvador. Bueno, versículos 14. Nada de esto fue en mis notas, pero fue importante. Versículos 14 al 16, leamos. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las pueden comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí no me gusta mi versión de parte de esta. Estoy leyendo, a mí no me gusta. Vamos a ver. Ok, terminamos con estos versículos en 20 minutos. Pero terminamos con estos versículos. Al hombre natural le falta la única cualidad necesaria para conocer a Dios y sus maneras. Esto es el Espíritu Santo. El hombre natural falta el Espíritu Santo. ¿Quién Dios es? Su amor y su plan para la humanidad son discernidos solo por medio del Espíritu Santo. Vemos un buen ejemplo de esto en el libro de Hechos con el eunuco de Etiopía. Etiopía. El acento es diferente en inglés. Es en el primer parte. Etiopía. Ok. Él había recibido una copia de, ¿recuerda? Isaías. Y él estaba sentado leyendo. Y él estaba en la parte ¿qué? De 53, capítulo 53 de Isaías. Esto es una profecía acerca de Jesús. El Espíritu Santo llevó a Felipe, el discípulo, a donde estaba él. Y le dijo, acércate y júntate a él. Felipe lo escuchó leyendo el libro de Isaías y le preguntó, ¿qué? ¿Entiendes lo que lees? Y el hombre respondió, y eso es importante, el hombre respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice en Hechos 8, versículo 35, Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El hombre no entiende porque en ese momento no tenía el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo responde el hombre de Etiopía? Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, después de escuchando a Felipe. Él recibió a Cristo, fue bautizado y toda su vida cambió. Él entendió las Escrituras porque él tenía el Espíritu Santo. La historia de la iglesia primitiva nos enseña que este hombre llevó el evangelio al continente de África. Cambie su vida radicalmente. ¿Viste la diferencia en este hombre? Antes del Espíritu Santo y después. Versículo 15. Este versículo ha sido abusado
y sacado fuera de contexto por el liderazgo, los pastores de la iglesia. Hay algunas personas que han usado la parte que dice en versículo 15, pero él no es juzgado de o por nadie. ¿Por qué? Para usar su posición en la iglesia y estar más allá de la disciplina o corrección. Eso no es que dice aquí. Entonces, ¿qué dice este versículo? Dice, una persona que tiene el Espíritu puede entender las maneras de Dios por medio del Espíritu Santo. Obviamente, no todo, pero todas las cosas que han sido revelado por medio del Espíritu Santo. Yo siempre tengo miedo y una precaución cuando alguien me dijo, yo tengo una nueva revelación. Una nueva revelación es como el grupo de los testigos de Jehová empezó, también los mormones, por una nueva revelación. No hay algo nuevo, es la palabra de Dios. El hombre natural no entiende esas cosas. Estas cosas le parecen una tontera a él. Pero, y todos aquí sabemos, a veces el hombre natural quiere juzgar las cosas que a él le parecen necedad. Y también quiere juzgar a la persona que cree en estas cosas. Pero porque él no tiene al Espíritu Santo, no puede juzgar estas cosas correctamente. Entonces, ningún cristiano está por encima de la corrección. Casi toda esta carta es una corrección, ¿verdad? Entonces, pero simplemente está diciendo que el hombre natural no está equipado para juzgar al hombre espiritual. Es algo interesante, ¿verdad? El incrédulo no entiende al creyente, pero el creyente sí entiende al incrédulo. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos no creyentes antes de poner nuestra fe en Cristo. Entonces entendemos ellos. Porque entendemos dónde están y entendemos su necesidad por un Salvador. Debemos compartir con ellos el dulce mensaje acerca de Cristo. Y orar que el Espíritu Santo abra sus ojos a la verdad. Ellos no tienen la mente de Cristo, nosotros la tenemos. ¿Qué es la mente de Cristo? Dice aquí en versículo 16. Significa que miramos la vida desde el punto de la vista de Jesús. Significa tener sus valores y deseos en mente. Para pensar cómo Dios piensa y no como el mundo. Esto es algo que tenemos en Cristo, tenemos su mente. Quiero terminar con una cita de Gordon Fee. El enfoque de Pablo aquí debe ser resucitada a través de toda la iglesia hoy. El don del Espíritu no conduce
a un estatus especial entre los creyentes, pero sí lleva a un estatus especial en el mundo. No en el sentido de ser mejor que otros, solo en términos de la centralidad del mensaje de nuestro crucificado y resucitado Salvador. El Espíritu de Dios debe identificar a la gente de Dios de tal manera que sus valores y cosmovisión sean radicalmente diferentes de la sabiduría de esta era. Ellos saben de lo que Dios se trata en Cristo, viven la vida del futuro en esta edad presente que está desapareciendo. Están marcados por la cruz para siempre. Como tales, son personas del Espíritu, que están en marcado contraste con aquellos que son hombres naturales que no entienden el escándalo de la cruz. Entonces, ¿qué acerca de tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Es radicalmente diferente a la de este mundo que está pasando? ¿O es difícil ver la diferencia entre tu vida y la del mundo? Tenemos la mente de Cristo. Asegurémonos de vivir de acuerdo a ella. Amén. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, sabemos un deseo para leer la palabra, para orar, para estudiar. No es algo natural por un humano. Estamos mucho más dispuestos para hacer cosas que pensamos son más divertidos. Este deseo para hacer, estudiar la palabra, para orar, para meditar. Este deseo es de ti y nada más. Señor, nos da un deseo para estas cosas, para las cosas espirituales y menos de las cosas del mundo. El mundo está lleno de distracciones, está lleno de cosas que querían tomar nuestra atención. Pero en comparación de nuestra relación contigo, es nada. Señor, necesitamos caminar más cerca de ti. Darnos este deseo. Que cuando pensamos acerca de Cristo, sabemos, Cristo es mi pasión. Cristo es la única cosa que está importante en mi vida. Y nada más. Ayúdanos, Señor, con esta. Que estamos creciendo más y más en la semejanza de su Hijo Jesús. Pedimos por esto. Y en el nombre de Jesús. Amén.